Ya regresamos. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen acompañando. Y continuando con la transmisión de nuestro noveno foro internacional, ahora daremos paso a un tema súper importante y de gran relevancia titulado La importancia de la participación de las colectivas y redes feministas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de una política de Estado garante. No queremos dejar pasar la oportunidad de externar nuevamente nuestro apoyo a todas las colectivas feministas que han sido vulneradas al ser espiadas por parte del gobierno. Desde la Red Nacional de Refugios reprobamos esas acciones. No están solas, vamos juntas y solo así de esta manera podremos seguir luchando en contra de este sistema patriarcal que nos ha revictimizado y criminalizado. Nos pronunciamos a favor de nuestro derecho a la libertad de expresión, a la protesta y a reunirnos en colectividad. Para iniciar este tercer conversatorio, quiero presentar a Anelena Contreras, feminista, activista e integrante de la colectiva mexicana Las de la Aquelarre Feminista, quien fungirá como moderadora. Un gusto poder saludarte y muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Anelena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Y pues bueno, a nombre de la Red Nacional de Refugios, les doy la bienvenida a este conversatorio que se llama La importancia de la participación de las colectivas y redes feministas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de una política de Estado garante. Para este conversatorio vamos a contar con la presencia de tres compañeras, las cuales su voz sin duda es bastante potente y me da muchísimo gusto presentarlas. Les iré presentando conforme al número de participación. Em, Quiero decirles también a nuestras acompañantes del día de hoy que tenemos cada una 20 minutos para desarrollar el tema y que pues bueno, primero vamos a darle el uso de la voz a Susana Medina Salas de Foz. Ella es feminista, integrante de la Alianza Internacional para la Salud de los Derechos y la Justicia Sexual y Reproductiva. Y le damos la bienvenida el día de hoy. Susana, ¿cómo estás? Ahí estás, ya te vemos. Hola Sí, Susana, buenos días, buenas tardes. buenas tardes. Bienvenida y pues bueno, estamos súper contentas de poder contar contigo. Repito la dinámica, tenemos 20 minutos para desarrollar el tema y pues bueno, posteriormente escucharemos a las otras compañeras para poder complementar esta mirada desde los diferentes puntos de vista y desde los diferentes países. Bienvenida. Adelante, Susana. Bueno, muchísimas gracias. Buen día, buenas tardes a todas, todos, todes. Es un gusto estar participando en este conversatorio y gracias a la Red Nacional de Refugios por la invitación con un tema tan importante como la participación de las colectivas y redes feministas. Aprovecho esta oportunidad para trasladarles un saludo del equipo de FOS Feminista, confiando que este espacio de diálogo llene las expectativas y fortaleza para el ejercicio, de generar las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Pero además reconocemos el trabajo de las organizaciones feministas y entendemos que la participación de FOS Feminista es solo un punto de vista y una opinión para este tema. Entonces, bueno, quisiera comenzar introduciendo quiénes somos. FOS Feministas somos una alianza internacional por la salud, los derechos y la justicia sexual y reproductiva. Trabajamos con organizaciones que están basadas en el sur global y bueno, junto con estas organizaciones, así como aliadas, organizaciones socias, personas voluntarias, personas valientes y comprometidas, trabajamos en promover la justicia reproductiva para la salud de las mujeres, las niñas y las personas género-diversas. Este trabajo, además, como decía, lo extendemos a todas las regiones del sur global, sabiendo que esta no es una categoría geográfica, sino es una categoría política. Y nuestro trabajo fundamentalmente es de apoyar el trabajo de las organizaciones, amplificar las voces de quienes realmente operan y lideran procesos de transformación
y además servir de conectoras también con un lugar de actoras en incidencia política en espacios de toma de decisión a nivel global, a nivel regional y a nivel de lo que implica sobre todo la política exterior de los Estados Unidos. Desde FOS Feminista trabajamos sobre una amplia gama de temas vinculados con los derechos humanos, incluyendo el marco normativo internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres en su diversidad y de las luchas y de las organizaciones y redes feministas contra todos los tipos de violencia, discriminación y exclusión contra las mujeres, las niñas y las personas género-diversas. A pesar de los múltiples y continuos obstáculos que el sistema patriarcal nos impone a lo largo de la vida de las mujeres, han sido las feministas de todos los rincones del planeta, articuladas además en organizaciones y redes, quienes se esfuerzan día a día para transformar todas las estructuras, los símbolos, las narrativas que desvalorizan, violentan y discriminan a las mujeres. Sabemos además, porque la evidencia así lo dice, que en los países donde hay más fuertes movimientos sociales, son esos países donde existen las leyes más progresistas, lo que demuestra que los cambios normativos finalmente se sustentan en cambios vinculados a los movimientos sociales. Y, por ejemplo, en el contexto de la pandemia por COVID-19, fue más que evidente la agudización de la violencia, de las desigualdades, especialmente que afrontan las mujeres y las niñas. Y esas luchas feministas que además suceden siempre a contracorriente, se siguen librando desde diferentes ángulos, en distintos espacios y en distintas estrategias, pero todas además con una finalidad que es mejorar la condición y posición de las mujeres y construir una sociedad con justicia de género y justicia reproductiva. Desde FOS Feminista entendemos que los feminismos no son un movimiento homogéneo, no es un pensamiento singular, sino justamente es la suma de la contribución de personas, organizaciones y redes que defienden su ciudadanía, que evidencian además estos combates en las luchas contra la desigualdad social en todos los ámbitos y que visibilizan las distintas realidades porque son distintas experiencias de vida, necesidades, aspiraciones, propuestas y también estrategias. Y en este sentido, la mirada interseccional además permite comprender cuál es la complejidad que afecta a los cuerpos reproductivos, cuál es la complejidad donde cruzan los factores de género, de identidad, de ideología, de edad, de raza, que son determinantes para también comprender el impacto distinto que tienen estas estructuras de poder. Entonces, en este sentido, se hace inminente, se hace necesario reconocer el rol y los aportes de las organizaciones, de las colectivas y de las redes feministas que además reflejan la diversidad de formas de pensar, de sentir, de actuar y de vivir de las mujeres, sin menoscabo de una característica que les une, que es la aspiración global de las mujeres para ejercer todos sus derechos y de vivir plenas, libres de violencia y opresiones. Desde FOS sabemos y además lo vemos en el día a día que cada organización tiene una contribución única. Cada espacio tiene un valor fundamental independientemente de su tamaño, de su ubicación, y sabemos que la articulación y la coordinación, de hecho, es lo que permite como catalizar efectivamente los cambios. Las mujeres de pueblos originarios y otras mujeres en condiciones de vulnerabilidad y marginación en particular, desde sus experiencias y sus vivencias, plantean distintas formas también de entender el feminismo, la interlocución como defensoras de derechos humanos y sus comunidades y también comprender la variedad de formas que hay para incidir en el Estado desde sus propias cosmovisiones. Nosotras en este conversatorio y en general reconocemos que no podemos hablar en nombre de nadie,
Creemos que la riqueza y la diversidad justamente del pensamiento es lo que hace que generemos espacios inclusivos. Creemos que la riqueza del trabajo y el poder, además del movimiento feminista, radica, entre otras cosas, en su diversidad. Por este motivo, es absolutamente relevante reconocer el liderazgo y el accionar de las organizaciones feministas y es un factor determinante priorizar cómo esos espacios de articulación y de organización e incidencia se puedan convertir en verdaderas plataformas y herramientas fundamentales para la construcción colectiva, el empoderamiento y también la reivindicación de las demandas de las mujeres. Pero además de eso, también desde esta diversidad de accionar y de liderazgos se crean lazos y pactos basados en la sororidad y en la solidaridad en las diferentes luchas compartidas. Y aquí un elemento central que queríamos compartir en esta reflexión es además la conexión entre los movimientos que buscan justicia, movimientos como justicia reproductiva, justicia de género, justicia ecológica, justicia económica. No podemos hacer luchas si no entendemos que toda esa complejidad la enfrenta cada una de las personas y cada una de las mujeres en su vida cotidiana, además, especialmente aquellas personas que están en mayores contextos de vulnerabilidad, donde, por ejemplo, la crisis climática, la discriminación, la debilidad de la institucionalidad juega un papel determinante para agravar y agudizar estas condiciones. Entonces, bueno, en este sentido, los movimientos feministas en nuestra región y en todas partes del mundo que tienen amplia trayectoria en lucha y en organización. Sabemos que operamos y trabajamos tomando calles, pero también alzando nuestras voces, colocando estas reflexiones y debates en la masividad, en la opinión pública, denunciando, por supuesto, las discriminaciones y violencias desde el lugar donde estamos cada una de nosotras y también desde donde están las distintas organizaciones y colectivas. Hacemos incidencia social y política en todo el accionar de cada una de estas redes y eso tiene un valor fundamental. Quizás lo que reúne todos estos esfuerzos, además, es demandar a las autoridades, a las instancias tomadoras de decisión y a los poderes estatales en particular, la creación e implementación de políticas públicas y normativas más equitativas y justas que garanticen la igualdad de derechos entre mujeres, hombres y personas en toda su diversidad y con todas sus intersecciones. Y quizás un caso, un ejemplo perfecto de esta conjugación de fuerza y de poder que suma a la diversidad de organizaciones y colectivas es la Marea Verde. La Marea Verde por acceso a servicios de aborto legal y seguros es un tema que nos conecta, que además nos hermana y nos inspira y demuestra cómo los movimientos sociales y el movimiento feminista no tiene fronteras, es una fuerza que va más allá de cualquier frontera geográfica o política, porque justamente lo que nos conecta es la causa común de una sociedad justa. Toda esta incidencia que hacen las organizaciones feministas, además, ha influido y hay demostrados hechos al respecto, la creación y desarrollo de mecanismos internacionales y nacionales para la promoción de los derechos humanos de las mujeres y de las poblaciones que enfrentan condiciones de discriminación y vulnerabilidad. Particularmente el ejemplo de las responsabilidades de los estados en apego a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y su protocolo facultativo, donde se indica de hecho la necesidad de modificar este papel tradicional de las mujeres y hombres para conseguir la plena igualdad de derechos. Es también el de la CEDAW, el primer tratado de derechos humanos que incluye los derechos reproductivos de las mujeres. El mismo comité de la CEDAW ha definido, y abro aquí comillas, que la discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud,
el estatus migratorio, el estatus civil, la edad, la clase, la casta, la orientación y la orientación sexual y la identidad de género. Cierro comillas. Y esto han sido principalmente las organizaciones feministas las que mantienen el dedo sobre este renglón, recordándole a los estados y gobiernos sus obligaciones y compromisos de reconocer y prohibir todas estas formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo combinado en las mujeres más afectadas. Entonces, como para ir cerrando, quisiera reiterar el papel de los movimientos feministas como un elemento clave para visibilizar, legitimar, pero también catalizar las transformaciones. En momentos como actualmente vivimos en pandemia, momentos donde la crisis climática es inminente, estamos viviéndola, como decía, en lo cotidiano, el protagonismo y el liderazgo de las mujeres en toda su diversidad de organización como sujetas políticas y sujetas de derechos, es lo que determina la posibilidad real, y es absolutamente real, de hacer una construcción colectiva que impulse el empoderamiento, que fomente esta generación de pensamiento crítico, de narrativas reivindicativas de los derechos humanos y, por supuesto, finalmente generar todas las condiciones para una vida que sea digna, que sea plena y sobre todo que sea justa. Entonces, bueno, por aquí, encantada de compartir estas reflexiones con todas, todos y todes, y bueno, muy contenta de poder continuar en este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Sí, lo que mencionas es aparte muy interesante porque cuando hablamos del movimiento feminista que atraviesa toda América Latina, es cuando realmente entendemos que cuando las feministas hablamos del patriarcado y de las violencias a las cuales tenemos que estar posicionando permanentemente, es eso lo que nos une al final del día, ¿no? O sea, el patriarcado está instalado en todos lados del mundo, ¿no? Y es el hilo conductor que une al movimiento feminista. Mencionaste a la Marea Verde y es un ejemplo bastante claro, ¿no? Cómo el mundo, las feministas alrededor del mundo se unieron a esta gran Marea Verde en cuanto las hermanas en Argentina estuvieron haciendo esta lucha. De verdad que fue con uñas y dientes, ¿no? Por lograr el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, este hilo conductor es el patriarcado y las mujeres tenemos una capacidad impresionante de podernos organizar y de podernos unir sin importar las fronteras, ¿no? Y sin duda, la fuerza que tienen los movimientos feministas es lo que ha permitido la consecución de derechos, que todavía nos hace falta mucho y un camino tenemos aún muy, muy largo por recorrer. Pero también nos queda claro que los derechos de las mujeres históricamente no ha sido algo que nos hayan concedido o regalado, ¿no? Todos los derechos de los cuales nosotras ahora podemos disfrutar es el resultado, ¿no? De el movimiento, de la lucha, del trabajo en las calles y en todos los espacios habidos y por haber, lo cual ha permitido hacer la conquista de los mismos. Muchísimas gracias, Susana de Voz Feminista. Y pues bueno, vamos a continuar. Tenemos también con nosotras a Sandra López de la Red Feminista Antimilitarista, que es una organización feminista de Colombia que contribuye a la construcción y pensamiento crítico y a la generación de prácticas y políticas colectivas para la erradicación del modelo hegemónico colonial de sexo, clase y raza. Así que bueno, Sandra, bienvenida a nombre de la Red Nacional de Refugios. Muchísimas gracias por estar aquí. Se me pasó decirlo la primera vez, pero no hubo tiempo de sacar el papelito del tiempo. Sin embargo, tenemos 20 minutos para desarrollar el tema. En cuanto llegues al minuto 15, voy a prender la cámara y a sacar este post-it para darte la señal de que tenemos 5 minutos para concluir.
Así que bueno, sin más, bienvenida y te cedo el uso de la voz. Listo, muchísimas gracias, Ana. ¿Me cuentan si me escuchan bien? Muchas gracias también a la Red Nacional de Refugios. Todo perfecto, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, perfecto. Súper, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Red Nacional de Refugios por la invitación. Qué bueno estar acá compartiendo experiencias, conocimiento, deseos con las hermanas de otros países que se encuentran pues acá para conversar. En el momento que Gwen, una de las compañeras de México, me compartió como la afirmación en la que iba a girar esta conversación, pensé que era muy importante también, como lo mencionaba Susana, lo situado, poder conversar desde el lugar, poder conversar desde el lugar en que cada una habita, la importancia de las colectivas y de las redes feministas y del movimiento feminista y del movimiento social de mujeres en cada país. Para el caso colombiano, quisiera conversarles un poco de qué es la red feminista y de lo que significa en una ciudad como lo que habitamos. Entonces, la Red Feminista es una organización que tiene 10 años de existencia. Su vida material y política la desarrolla en Medellín, que es la capital de un departamento que se llama Antioquia. Antioquia es el segundo departamento con mayor número de feminicidios en Colombia. Y por eso es que durante estos años como organización nos hemos ocupado de comprender esta ciudad, este departamento, en una perspectiva crítica y materialista. Entender y vivir cotidianamente lo que sucede con los cuerpos feminizados en un contexto como el que nosotras habitamos, un contexto militarizado, de economías ilegales con dominio hegemónico de bandas narcomafiosas, la precarización, la desposición, la explotación del trabajo, y por supuesto esto acompañado también de digamos, la constitución de estados, en este caso de gobiernos locales, que han sido particularmente de carácter neoliberal, lo que no ha significado una distribución real en términos económicos, políticos y sociales en una ciudad como la que habita y en la que hoy se sitúa la red feminista antimilitarista. Bajo este contexto y estas comprensiones que hemos desarrollado a través de la conversación, de escuelas, de la palabra, del cuerpo en la calle, nosotras como organización nos hemos posicionado desde el feminismo popular, desde el antirracismo y desde el antimilitarismo. Hemos disputado contra posiciones de tipo conservador y patriarcales, que son las que son hegemónicas y preponderan en la ciudad. Y obviamente, como lo han dicho, lo dijo la compañera Susana, pues digamos, y Ana, esto está en todas partes, pero es importante ver el lugar situado entonces desde el que hoy hablamos. Aparte porque el desarrollo, contarles a ustedes qué significa estar acá, cómo hemos desarrollado estas conversaciones, qué se nos cruza hoy por la mente, qué elaboraciones, qué hay de común, qué hay de colectivo, también ayuda un poco a responder o a seguir el hilo de la conversación en relación a cuál es la importancia, por ejemplo, de colectivas y de redes feministas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. A través de nuestro observatorio, que es el Observatorio Colombiano de Feminicidios, como organización venimos produciendo análisis desde 2012 y desde 2017, documentando los casos a través de la prensa local y distintas fuentes de información. A partir de allí se han puesto en debates contextos académicos y políticos, contextos políticos como el Consejo de la Ciudad, que es de la rama ejecutiva nacional, pero que se concreta en lo local de esa manera como poder ejecutivo. Y allí hemos llevado discusiones importantes alrededor de lo que significa la feminización del despojo, los feminicidios en una ciudad como la nuestra. Y hemos impulsado que desde estos espacios la disputa de la violencia contra los cuerpos feminizados es una violencia de poder y por tanto es estructural. No solo sucede por el hecho de ser mujeres, tiene que ver al tiempo, como también lo mencionaba un poco Susana, con la pertenencia étnico-racial, con la clase social, la ubicación geográfica, las condiciones de migración, la orientación sexual, la identidad de género, la actividad económica, el contexto de militarización. ¿Eso qué significa?
sacar el concepto y la praxis de lo que es hoy en nuestro país, en nuestra ciudad, el feminicidio, no como solo una cuestión íntima. ¿Qué significa ello en un contexto político, económico y estructural que hoy atraviesa nuestra ciudad en términos patriarcales? La disputa cultural y de sentidos colectivos, emancipatorios de la belleza, la vida y la libertad y la alegría nos lleva todo el tiempo a la calle, ¿cierto? Esto ha significado que nosotras, al tiempo que producimos pensamiento, al tiempo que hacemos producción de conocimiento, por ejemplo, a través del observatorio y análisis y a través de la incidencia pública con posiciones frente a lo que significa el feminicidio, por ejemplo, también consideramos que el cuerpo, que el arte, que la belleza, que la alegría, que la potencia, que la posibilidad deben ir conjunto a la defensa de los derechos de las mujeres y por supuesto la calle, como creo que tenemos todas acá también en común. Durante estos años, la movilización, lo simbólico, el cuerpo, nuestras ideas y deseo de juntarnos con otros, con otras, han hecho síntesis en nuestras estéticas feministas. En cada laboratorio creativo que convocamos previo a habitar la calle, en cada escuela feminista, habitada por mujeres, niñas, jóvenes y adultas, la creación, la experiencia, el deseo. Todo esto constituye los espacios de diálogo que hemos tenido. Insisto, importante conocer lo que el trabajo y lo que hace hoy la red feminista en un país como el nuestro, en una ciudad como la nuestra, como ya lo mencioné, para situarnos y hablar un poco de la importancia de eso en la disputa, por ejemplo, de sentidos conservadores que hoy se arraigan en la ciudad. Ahora me gustaría abordar un poco a través, digamos, ideas, reflexiones que hemos venido entretejiendo a través de espacios de conversación que tenemos cotidianos. Creo que el contexto de nuestro país hoy ha significado volver a sentarnos a conversar para seguir problematizando, para seguir pensando a futuro qué posibilidades hay para un país como el nuestro en términos de la dignidad, la libertad del cuerpo de las mujeres, la protección, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Y es por eso que para el caso colombiano, históricamente, quisiera mencionar un poco históricamente qué ha implicado la configuración del movimiento social de mujeres, de las colectivas y de las redes feministas desde una perspectiva también muy de nuestra organización. Y es que las colectivas y redes feministas, algunas han ocupado el lugar de la reproducción social y el cuidado, otras se han ocupado el tiempo de producir análisis, reflexiones, espacios de conversación. Este lugar de la reproducción social se enmarca, por supuesto, en un Estado que ha estado cooptado por clases dirigentes, por sus intereses particulares y en un contexto de guerra que, como todas sabrán, llevaba más de 60 años. Obviamente esto es un contexto de guerra que ha lastimado profundamente el país en todo sentido, porque no ha sido una guerra ajena, no ha sido una guerra entre extraños, ha sido una guerra en que los guerreros son hijos, son hermanos, son padres, son tíos, en diferentes bandos. La importancia del movimiento social de mujeres en esta historia de guerra y de violencia política ha sido crucial. Ha sido crucial para la demanda del cese al fuego, ha sido crucial para la salida negociada del conflicto, y es por ello que la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el Estado colombiano y la FARC-EP marcó un camino potencial a la transición democrática. Hablar de la importancia de colectivos, por supuesto, y de redes feministas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en el caso colombiano, pasa por entender el momento histórico en el que nos encontramos, ¿cierto? No en vano menciono este contexto histórico de guerra y de desposesión y del Estado en manos privadas y de clase dirigente para llegar al momento en el que estamos hoy y, por supuesto, de salida negociada al conflicto. Y es que por primera vez en la historia de República de nuestro país, hoy tenemos un gobierno progresista, ¿cierto? En las elecciones de este año, en esa disputa de ideas, por primera vez Colombia tiene un gobierno progresista. Celebramos todo lo que eso implica desde el primer momento, desde el momento de campaña en que muchas de los movimientos y de las colectivas feministas también abiertamente, sabiendo el momento histórico en el que estábamos, decidieron hacer campaña, hacer política públicamente.
porque nos jugábamos también el todo por el todo de alguna manera. Es por eso que en este contexto es pertinente para el caso colombiano preguntarnos, creo que esto es una conversación que surge acá con ustedes, pero que yo creo que nos debemos también, particularmente acá, para sentarnos y conversar entre el movimiento social de mujeres, movimiento feminista, colectivas en general, cuál es nuestro lugar hoy como colectivas en un momento histórico como este para nuestro país. Es una pregunta necesaria de conversar. En nuestra perspectiva como organización, la emoción y expectativa frente al gobierno progresista para nuestro país deben mantenerse. Nuestro rol necesariamente pasa por mantener la transición democrática y mantener la capacidad de impulsar el proceso hacia el cambio que es de largo aliento y más. Y yo creo que tiene un papel fundamental lo que suceda durante estos 4 años. Entonces, ese rol fundamental y ese rol por el que hoy vale la pena volver a preguntarse y conversar y reflexionar, cruzar por la palabra, por el sentir, por la idea política, de cuál es la importancia y el rol fundamental del movimiento de mujeres, el movimiento social de mujeres hoy en Colombia, en el marco del primer gobierno progresista que ha tenido el país. La importancia de la participación de las colectivas y redes feministas en la defensa de los derechos humanos, y acá sí quiero generalizar un poco, digamos, en eso de lo general, lo particular, lo universal, pero también lo situado. Quiero generar un poco conversación alrededor, tal vez de ideas que nos entrecruzan a los movimientos feministas a nivel latinoamericano y centroamericano. Por ello, me refiero y nos referimos como organización a que es ineludible comprender el tiempo que estamos habitando hoy, tiempo en que las emociones políticas juegan un papel crucial sobre la razón y la argumentación. ¿Eso qué significa? ¿Cierto? En que se constituye lo digital y la masividad como un campo de disputa de sentidos, un tiempo de reactividad, y en que el fascismo, en este caso, incorpora sujetos y discursos con rapidez para disputar hegemonía en lo gubernamental y en lo cultural. Es necesario, pues creo que hay casos muy concretos y hoy estamos viéndolo. Durante el año pasado y ha sido, creo que a nivel latinoamericano también han habido disputas evidentes, caso chileno, actualmente caso brasileño, qué sucede hoy con el caso colombiano, y es ese giro también un poco en la disputa de la emancipación y el deseo de girar a lo nuevo, ¿cierto? De las ideas progresistas y digamos, creo que el cansancio también de la frustración frente a la precarización de la vida que se profundiza más en gobiernos de derecha. Es evidente, yo creo, que poder conversar sobre esto. ¿Para qué? Porque pues, el fascismo y el conservadurismo está claro que por los primeros cuerpos, siempre por los que viene son por los cuerpos populares, feminizados, y eso significa arrebatarnos nuestros derechos sexuales y reproductivos, nuestra autonomía, volver obviamente a valores tradicionales familiares también para conservar lo viejo y la estructura. Entonces, ¿eso qué significa como reto hoy tras esa avanzada que se renueva y que obviamente está en disputa porque se niega a morir, por llamarlo de alguna manera? Entonces, ese rol y esa importancia de los movimientos feministas también tiene que ver con eso, con la disputa por no dejarnos arrebatar lo que ya las luchas históricas nos han permitido avanzar, pero también por comprender el tiempo que hoy, en el que hoy estamos y en el que hoy vivimos, el tiempo generacional también que hoy nos habita, y qué significa eso para poder actualizar y estar en medio de una disputa verdadera por, digámoslo así, hegemonía cultural y política. También un poco Susana lo mencionaba ahora al final y hablaba de catalizar las transformaciones. Creo que el papel de los movimientos feministas hoy a nivel internacional tienen que ver también con comprender ese lugar en el que estamos, un poco volver a lo común,
construir un lugar de lo común en todos los sentidos para poder hacer esa disputa política. Eso significa un poco, insisto, estar entre lo universal y lo particular, jugar ambas cosas a la vez, lo que significa que ningún cuerpo puede suplantar la experiencia del otro, de la otra, del otro, pero cómo encontramos algo común para poder construir y también hacer disputa colectiva y política en relación a digamos, esta avanzada también del fascismo y del conservadurismo, que cada país lo vivirá distinto. Es algo que estamos en la disputa cotidiana, en la vida cotidiana por ello. Entonces también eso qué significa y qué potencialidades están ahí, porque obviamente hay unas potencialidades, al tiempo que hay una crisis, por supuesto como en ese movimiento dialéctico hay crisis y hay potencialidad de lo nuevo. Entonces, ¿cómo podemos también ser muy rápidas y muy eficaces en generar esos diálogos y esa construcción colectiva para poder responder al tiempo actual? Bueno, yo lo dejaría por ahí. Luego, más adelante, si hay espacio, pues como de conversación colectiva, por acá estoy. Muchísimas gracias, Sandra. Creo que sí vamos a tener espacio para poder dialogar posteriormente, todas nuevamente. Me parece súper importante lo que dices. Creo que el contexto del que hablas de un nuevo gobierno progresista y la claridad que tienes en relación a el papel que tiene el movimiento feminista, ¿no? En este nuevo cambio, ¿no? De su gobierno, y que es algo justo, es una transformación a largo plazo. Afortunadamente las feministas hemos sobrevivido y nos hemos mantenido en pie de lucha, ¿no? Sin importar los gobiernos, pero creo que es importante también que nos mantengamos cada vez más aferradas a permanecer, a construir, a abrir espacios de diálogos, porque lo que mencionaste, que me llamó mucho la atención, porque es algo que no lo pudiste decir de mejor manera, el fascismo viene justo por nuestros derechos, ¿no? Con esta mirada totalmente conservadora, ¿no? En México lo hemos vivido. Hace poco, bueno, no hace poco, hace un par de años en Veracruz tuvimos un retroceso muy grande en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Y parece mentira que en pleno siglo XXII seguimos peleando o discutiendo, y los hombres siguen hablando de los derechos de las mujeres y de la autonomía que las mujeres deberíamos de tener, ¿no? Entonces, sigue siendo un tema que nos atraviesa a todo lo largo y ancho del país. Y pues bueno, una vez dicho esto, me gustaría presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es una compañera de lucha, aquí muy conocida en México, pertenece a Brujas del Mar, justamente es del estado de Veracruz. Ella es Arusi Hunda Garza, y pues bueno, yo creo que en México no necesita mayor presentación. Ella es precursora del Paro Nacional de Mujeres en México, que tuvimos no hace mucho y que espero que se pueda repetir para volver a hacer unión entre todos los movimientos feministas en México. Arusi, si ya estás por ahí, que te veo ya conectada. Ya estoy aquí. ¿Sí me veo? ¿Me escucho? Te escuchamos, pero no te vemos. Listo. Ya ahora sí creo que ya me veo. Querida Arusi, bienvenida. Te doy la bienvenida a nombre de la Red Nacional de Refugios y pues bueno, a nombre mío también. Como les comentaba a las compañeras, tenemos 20 minutos para desarrollar el tema. Cuando llegues al minuto 15, voy a prender mi cámara y voy a poner este post-it para que sepas que tienes 5 minutos para terminar de desarrollar el tema. Así que, querida, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer muchísimo el espacio, muchísimo a Wendy Figueroa, una gran compañera, a la Red Nacional de Refugios, que está en resistencia, está en lucha también por la liberación de las mujeres,
por servir como este paliativo tan importante para la violencia feminicida que nos atraviesa a las mujeres y a las niñas en México. Me parece que estamos atravesando momentos bastante críticos en el país, y así de preocupantes y críticas son las medidas así de organizadas, politizadas y echadas para adelante tenemos que estar porque los tiempos lo demandan. Con el tema de la militarización, incluso todo lo que ha estado saliendo en los últimos días sobre el espionaje a colectivas feministas desde la Sedena, con los claros retrocesos que venimos enfrentando en los últimos años, con recortes presupuestales que han lapidado los avances de tantas mujeres mexicanas en la lucha por la defensa de nuestros derechos. El panorama se ve oscuro, pero yo creo que la organización y la fortaleza de las mujeres es el faro que nos puede alumbrar hacia nuestra liberación. De eso estoy completamente segura. Esa es la confianza y la esperanza, o donde deposito mi confianza y mi esperanza todos los días para que sigamos en la lucha. Dicho esto, me gustaría platicar un poco para animarnos a que sí se puede, a que sí se ha podido, a rescatar un poco la genealogía de lo que ha sido la lucha de las mujeres en México, desde la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, donde muchas mujeres participaron, encabezadas por Marcela Lagarde, una gran feminista mexicana a la que admiro muchísimo y que ha tenido muchísimo que ver en el desarrollo de las leyes por el bien de las mujeres en el país, hasta, por supuesto, mi querida amiga y compañera de lucha Olimpia, que es la precursora de la ley que lleva su nombre, la Ley Olimpia, para sancionar la violencia contra las mujeres en los espacios digitales, bajo la consigna de que lo digital es real. Ahora vemos a mujeres organizándose justamente para poder ponerle nombre a esta violencia que se extiende dentro de los concubinatos, de los matrimonios, después de separaciones, mayormente por violencia familiar, que es la violencia vicaria. Estamos viendo también a partir de del horrible feminicidio de Ingrid Escamilla, cómo empezaron a arrastrarse lápices para que no exista la revictimización en medios ni la exposición del feminicidio como un espectáculo a través de la ley Ingrid. Cómo las mujeres organizadas, aún sin una formación política feminista, son las que rascan las tierras de todo el país, buscando y tomando nota y haciendo cifras que no vienen en el Secretariado Ejecutivo sobre la desaparición de personas en México, que son las madres buscadoras. Así como vemos también a muchísimas mujeres organizándose justamente para atender los temas de migración, dándoles comida, buscando refugios. Vaya, es impresionante lo que hacen tantísimas mujeres organizadas en este país. Nosotras en lo particular, que iniciamos a principios de este año pláticas para impulsar la ley Monse, que ya ha sido presentada en 2 congresos, en Veracruz y en Morelos, que justamente buscan el poder cerrar las redes de protección a criminales y así poder disminuir por lo menos un poco la impunidad que impera en los casos de feminicidio, de abuso, de violencia familiar, de desaparición, para tantas familias que están en un peregrinaje eterno en la búsqueda de justicia en un país que tiene un 98% de impunidad en todos los casos de violencia. Es importante politizarnos por esto, es importante que las mujeres que estamos en territorio nos acerquemos a las mujeres que tienen este conocimiento de leyes, este conocimiento de cómo hacer un marco jurídico, que empecemos a tocar las puertas de los congresos y empecemos a exigir a nuestros gobiernos que se hagan valer las leyes que tanto trabajo nos cuesta impulsar, ¿no? Que le perdamos el miedo a sentarnos en las mesas de tomas de decisiones, que le perdamos el miedo a buscar quién puede
empujar desde ahí adentro todo lo que las mujeres venimos reclamando y necesitando, y sobre todo más en estos tiempos. Me parece que tenemos que tenemos que perderle el miedo a politizarnos en este sentido, y más porque está muy próximo el 2024, está muy próximo el hacia dónde va a ir nuestro país próximamente. Y yo creo que en estos años se ha dado gala de quienes definitivamente no pueden ser nombres que estén en esas planillas, ¿no? ¿Quiénes son los lugares que no han representado a las mujeres dentro de esas curules? ¿Quiénes son las personas que han contravenido los derechos de las mujeres y de las niñas en el estado más feminicida de América? Me parece que si tenemos presente que, aparte de ser más de la mitad de la población del país y más de la mitad de la población mundial, también somos más de la mitad del padrón electoral, y hacemos valer ese derecho que hace no tanto nuestras antecesoras nos brindaron, que es el derecho al voto. Y hacemos este ejercicio que también nos viene por derecho, que es un ejercicio como sujetas políticas, como ciudadanas de este país, de poder estar mejor enteradas de qué es lo que están planeando para nosotras, pudiéramos dar pasos más certeros y empujar todas juntas hacia la misma dirección. A mí me parece que el feminismo tiene como meta primordial, como meta única, la liberación de las mujeres del sistema patriarcal. De ahí en fuera, el cómo se plantea esta liberación, o el cómo nos imaginamos esta liberación, pudiera ser desde distintas perspectivas, desde distintos contextos, pero al final la meta es una. Y yo creo que si todas empezamos a voltear a ver hacia esa meta, va a ser un poco más sencillo el poder dejar estas problemáticas que luego resultan bastante individuales, para poner encima el bien colectivo, que no es menor, es el de más de la mitad de la población mundial. Tal vez suena como muy romántico lo que estoy diciendo, pero sentándome con chicas más jóvenes que he tenido oportunidad de ir a platicar y de ir a compartir con ellas en universidades interesadas, por ejemplo, fui a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hace poco. Ellas comparten la misma frustración que las compañeras de Quintana Roo con la iniciativa por el derecho a decidir congelada desde hace tiempo, y que se niegan a llevarla a pleno y votarla, al punto en que las mujeres ya ni siquiera están reclamando que se vote a favor, sino simplemente que se quiten las máscaras y saber quién es quién dice que sí, quién dice que no, pero que ya salga del congelador esta iniciativa. Vaya, algo que platicaba yo con ellas justamente sobre este tema es, ¿y qué estamos haciendo, no? ¿De qué manera podemos dar pasos afirmativos para que esto no siga ocurriendo? Si a nosotras nos da miedo entrar de alguna forma u otra a la vida política del país, y no diciendo desde un puesto legislativo ni buscando una candidatura, sino como ciudadanas organizadas, ¿cómo vamos a cambiar esto, no? Al final de cuentas, las personas que toman todas las decisiones están allá adentro, en los congresos y en la Cámara de Senadores y en todos estos lados, en donde aparte de que pareciera que muchos se niegan a escucharnos, nosotras no queremos ser parte de esas conversaciones. Tenemos que ser parte ya de esas conversaciones, y tenemos que estar muchísimo más involucradas en ese sentido, para poder empujar más políticas públicas a favor de las mujeres y las niñas. Por eso es que me parece
bastante especial justo este tema de conversación, porque yo creo que a las feministas todavía como que nos hace un choque, como que todavía no nos termina de convencer. Y no nos culpo, las instituciones, el Estado, el gobierno, todas las dependencias nos han fallado tanto, no hay credibilidad, no creemos que ahí tengamos que depositar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo quisiera yo preguntar entonces, ¿cómo? Entonces, ¿dónde? Vemos a los grupos conservadores autodenominados pro vida que tienen a sus legisladores, que tienen estas comunicaciones con los congresos, que pueden confabular entre ellos para empujar estas iniciativas como la que hemos visto en Nuevo León recientemente, de la concepción, de la vida a partir de la concepción, que es un retroceso gigante. En Veracruz nosotras la tuvimos durante el gobierno de Javier Duarte, y lo único que se nos ocurrió desde nuestro colectivo, porque definitivamente los tiempos son tan oscuros que me parece que nos estamos esforzando, al menos desde nuestro colectivo, para tratar de dar mensajes de ánimo, mensajes que aviven el fuego de la lucha y que no nos echen hacia abajo. Entonces, lo que quisimos plantear es que si bien la despenalización en Veracruz ahora es una realidad en letra muerta, al parecer hasta el momento, y que tenemos mucho por qué seguir luchando, se pudo revertir el tema de la vida desde la concepción y eso fue un avance. Aunque las victorias sean pequeñas, tenemos que celebrarlas para podernos dar ánimos, porque la situación está muy complicada. No quiero parecer muy pesimista ni tampoco quiero parecer muy alarmista, pero yo creo que estamos en un punto de inflexión en donde toda esta unión que sabemos que podemos tener porque lo hemos demostrado. El 8 de marzo del 2020 llenamos las calles del país en municipios en donde jamás se había hecho una marcha de mujeres, se vieron cientos de mujeres de todas las edades, de todos los contextos, exigiendo un alto a la violencia, exigiendo que se nos respeten nuestros derechos humanos, nuestra vida, nuestra dignidad, más oportunidades laborales, más equidad salarial. Y así como movimos a México ese día, el 8 de marzo, al día siguiente lo paralizamos y nos salimos de las calles y nos salimos de los espacios de trabajo. Y vaya que hubo una repercusión hasta en el Producto Interno Bruto del país ese día. Y yo veo ese día con nostalgia porque me parece que la pandemia nos vino a poner como muchos nuevos retos. Está siendo muy difícil enfocarse en cosas específicas porque pareciera que cada día caen más y más cosas de las que tenemos que ocuparnos y es muy difícil hacer una lista de prioridades porque todo urge. Y eso nos mantiene un poco dispersas. Tampoco quiero no reconocer que existe una fragmentación, sí existe una confrontación debido a los pisos políticos dentro del feminismo que pudiéramos tener. Y a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar a quién sirve esta división, a quién sirve estas discusiones tan vacías de contenido, el por qué estamos poniendo lo individual por encima de lo colectivo, el por qué estamos viendo tan difusa cuál es la línea de meta y el por qué nos cuesta tanto trabajo como feministas el comprometernos pues, claramente en esta lucha por la liberación de las mujeres. Yo creo que sí se puede. Yo creo que mientras haya organización, yo creo que mientras podamos dejar estas diferencias de lado, mientras podamos construir desde los puntos en común, que eso es lo más importante, podremos empezar a retomar la agenda que hemos dejado, yo creo que de lado,
de un tiempo para acá y que tanto urge poner al centro ahora que estamos tan cerca del 2024, de poder hacer exigencias puntuales al momento de dar nuestro voto, poderlo dar de una manera informada, de poder meter a esos espacios de decisión a las mujeres que creemos que sí nos pueden representar, de poder investigar a quienes nos quieren poner para definir cuál va a ser nuestro futuro. Yo creo que es importante dar la batalla desde ahí. Y me gustaría finalizar con una frase de Andrea Dworkin, que yo creo que es una de las figuras que más me ha formado en este camino, y es: les pido que dejen de pasar desapercibidas, que el feminismo no sea parte de sus vidas secretas. Les pido que no se disculpe con nadie por defender a las mujeres. Muchísimas gracias por este espacio. Ay, Arusi, muchísimas gracias. Bueno, de todo lo que has dicho me parece súper valiosa la invitación que hay entre líneas a que nos mantengamos unidas por sobre todo las diferencias. En efecto, en México, no sé si en otras partes del mundo, pero en México actualmente el movimiento feminista está totalmente pues fragmentado, ¿no? Sin embargo, eso lo que nos hace es mantenernos fuertes y continuar en la resistencia, ¿no? Porque esa consigna que decimos las feministas cuando salimos a la calle, cuando hablamos de las alianzas del capitalismo con perdón, se me fue justo ahora, Lucy, no sé si me puedes ayudar con la consigna. La alianza criminal de la que hablamos, que es el capital, ¿no? Y el patriarcado, es lo que nos mantiene también segmentadas, ¿no? Y no es casual. No es casual que nos estén dividiendo. También creo que las feministas, cuando salimos a la calle, cuando nos organizamos, cuando hacemos trabajo de base, estamos haciendo política, ¿no? Cada vez que salimos y tomamos un espacio público, cuando tomamos las fiscalías, cuando nos instalamos en las plazas de los gobiernos, estamos haciendo política, ¿no? Transitar a la generación de políticas públicas es lo que tenemos como de pronto que reforzar en el trabajo diario de la lucha y la persecución de es una persecución literal de nuestros derechos, porque existen, pero tenemos que hacer la exigencia de que nos los reconozcan. Y el problema que también veo es que como el patriarcado está instalado en todas las corrientes ideológicas, no es, las izquierdas no están exentas de replicar conductas machistas, ¿no? Y que luego en una falsa progresividad de los derechos, pues siempre las mujeres terminamos siendo víctimas con este disfraz de disfrazar los deseos y confundirlos con derechos y que van en contra de nosotras mismas. Pues bueno, tenemos todavía tiempo para poder hacer una última reflexión y pues me gustaría de pronto darle la palabra a nuestra compañera Susana de Voz Feminista. Sí, por aquí está, justamente, porque tenemos justo unos 4 minutitos para poder cerrar con esta reflexión que cada una de ustedes ha colocado sobre la mesa, ¿no? Y es justo que las mujeres hemos venido dictando agenda. Les gusta a los gobiernos o no, las mujeres, las feministas, hemos venido haciendo agenda política y hemos venido empujando y lo seguiremos haciendo, empujando pues los derechos para todas nosotras, para mujeres y niñas. Te dejo la palabra, Susana.
Muchas gracias, Ana, Elena, y me encantó escucharlas, Aruz y Sandra. Sí, definitivamente el movimiento feminista es un movimiento robusto porque se propone justicia para todas y todes. Y efectivamente creo que haber señalado los riesgos y justamente los peligros que tenemos, todas las actores que son parte del movimiento feminista, es determinante porque nos estamos enfrentando a un sistema poderoso, un sistema que además entrecruza fuerzas de capitalismo, de patriarcado, supremacismo, y son riesgos que impactan definitivamente en la vida de las personas. Desde postfeminista sentimos que las alianzas, la solidaridad, esta solidaridad sur-sur que nace desde entender el lugar político en el que estamos, como decían mis compañeras, desde el lugar y la situación en la que nos encontramos, es fundamental para unir esfuerzos, unir pensamientos y construir de forma colaborativa también estrategias. Estrategias que además desde los movimientos feministas han sido históricamente astutas, porque vivir desde la opresión, los cambios que pasan por nuestros cuerpos y nuestras realidades, ha demostrado que hemos podido posicionarnos en estas luchas. Creo que finalmente mi reflexión es también a convocar nuevamente la diversidad con los movimientos de justicia social, entendiendo que todo se interconecta en los cuerpos de las personas y que justamente la solidaridad, las alianzas y la construcción de puentes que nos comuniquen y nos mantengan unidas en estas fuerzas, creo que es lo que nos va a permitir que el futuro siempre va a ser feminista, si no va a estar muy difícil, especialmente en estos contextos bélicos de armamento, de guerra, de conflictos en territorio. Creo que es un factor determinante ahora, en la pandemia, en esta crisis climática de la que he hablado. Creo que definitivamente allí está la oportunidad y definitivamente la solidaridad es clave para todos. Así que bueno, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Susana. Sandra, me encantaría que pudieras darnos una última, para el cierre de todo lo que hemos visto, que pudieras darnos un pequeño cierre para este conversatorio. Claro, yo creo que no me da para que sea un cierre, porque siempre cada una de las compañeras lanza una conversación y elementos muy interesantes pues situados en su contexto. Voy a pegarme un poco de lo que menciona Susana al final, poder conversar con esos otros movimientos que están en búsqueda de justicia social, ¿cierto? Nancy Fraser lo nombra como el feminismo del 99% y es muy lúcida y visionaria al comprender el momento en el que estamos, y es un momento de crisis climática, una crisis profunda de salud mental, de precarización laboral, precarización en todos los sentidos, de agudización de los sentidos conservadores patriarcales, y en ese sentido como un frente amplio, ¿cierto? El feminismo, entendido también en eso, creo que la teorización en ese sentido, entender el feminismo como un feminismo para todos, para todes, para todas, porque habla de una crisis del cuidado que va desde todo ser vivo y natural hasta nuestra humanidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos conectar con esos otros movimientos que hablan de justicia social y que van en búsqueda de justicia social? Es muy importante para poder construir política y transformación y emancipación desde el momento presente, digamos, en que se radicalizan las fuerzas en todo sentido, tanto las fuerzas emancipatorias, porque estamos en crisis, como las fuerzas reaccionarias y fascistas, como lo mencionaba ahora un poco. Creo que esto se ejemplifica un poco en el caso chileno. En Chile, Boric, la propuesta y lo que significa Boric como presidente,
ganó por las mujeres, por las juventudes y por la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Eso significa algo. Y es también precisamente ese frente amplio que hoy busca no retroceder en los derechos ganados y sobre todo sí poder dejar atrás lo viejo y lo reaccionario, como lo mencionaba ahora un poco. Arusi menciona también algo que me resuena mucho y que me parece muy importante también para un contexto como el colombiano, y es que a veces la política, vista desde la política institucional y estatal, pareciera como solamente sucia, como tomar posición y partido en relación a algo, inclusive algo no conservador, sino apuestas de carácter progresista, aún lo vemos en términos de movimiento social general, inclusive como algo sucio, como que se pierde ahí el carácter popular, el carácter social, cuando también hacemos política, y creo que ese es un reto actual. Estar en todos los frentes, pues por supuesto menos el de las armas. En nuestro caso colombiano, pues de transición democrática es como antimilitaristas, es claro, pero estar en todos los frentes, y eso significa estar en la calle, construyendo desde la cultura, desde lo social, desde los sentidos comunes, desde la cotidianidad, construyendo e incidiendo también en una apuesta por el Estado, y por un Estado, por supuesto, un Estado que sea garante de los derechos de nosotras las mujeres, de las niñas, de las personas en general, en términos laborales, en términos ambientales, en términos de salud. Por eso retomar ahí lo del Frente Amplio y lo que significa ese feminismo para el 99%, parafraseando pues a Francia. Creo que hoy, más que nunca, es muy importante complejizar la posición de los feminismos, del feminismo, de un feminismo que comprenda y entienda su tiempo en términos de el avance a condiciones materiales de vida que nos dignifiquen, porque la crisis está cada vez más aguda, y la salud en términos de salud mental, física, emocional, es una crisis que se agudiza cada vez más y que agudiza la frustración de la población en general por no tener garantías ni condiciones de vida dignas. Y eso significa una renuncia también, un hartazgo por el Estado, al final cabo un Estado que nunca ha sido nuestro, porque creo que coincidiremos en que si el Estado fuera nuestro, en cada uno de nuestros países, y nuestro hablo de esta apuesta común y colectiva por la dignidad, la justicia, la redistribución para las mujeres y para todas y todos, estaríamos hablando de otro asunto, pero no lo es. Entonces, como también tiene que existir una disputa actual en nuestro tiempo y generacional, porque también son chicos y chicas, inclusive, que, como pasó en el caso colombiano, hoy están votando, no le tienen miedo a votar, quieren votar, porque es una generación que también ha comprendido o se ha formado, inclusive que no es activista, son personas del común, somos personas del común, quienes no organizadas también, como lo mencionaba Arusi en su contexto, pues también están ahí enfrente, queriendo transformaciones y cambios necesarios y profundos. Bueno, dejaría por ahí, ojalá haya otro espacio próximamente también para que sigamos conversando. Muchas gracias por la invitación, y qué rico escucharlas. Es muy interesante y retroalimenta mucho lo que hay por hacer acá también en Colombia. Muchísimas gracias, Sandra. Muy importante lo que dices. Creo que la persecución de la justicia es algo que aún tenemos pendiente, ¿no? Y es justo uno de los motivos por los cuales las feministas hemos salido a tomar las calles de manera permanente. Arusi, tenemos todavía unos minutitos para que nos puedas compartir algo con lo que desees cerrar. Muchas gracias. Sí, querida. A mí me gustaría, bueno, también reconocer todas las opiniones y todos los saberes y todos los sentires y pensares de Susana, de Sandra, que fueron sin duda también muy enriquecedores, en el sentido de que como mujeres latinoamericanas
pues al final nos atraviesan nuestros contextos son bastante similares, ¿no? Creo que dentro de todo podemos relacionarnos muchísimo con los contextos sociales, políticos y económicos que atraviesan nuestros territorios. Y por eso es que celebro mucho cuando tenemos este tipo de espacios. Me gustaría que nos preguntáramos si vivimos en un país democrático, si realmente existe una democracia en un país que no toma en cuenta a la mitad de la población. Y que esta pregunta, que es de evidente respuesta, nos haga indignarnos, nos haga que nos dé corajitos, sí, ¿por qué no? Porque también la rabia es algo político, que es algo que no les gusta que las mujeres sintamos, porque la rabia marca límites y pide justicia. Entonces, me parece que si empezamos todas a ponernos en la mente que no es justo que se nos trate de esta manera, que no es justo que siendo un grupo mayoritario no estemos representadas de manera digna, ni proactiva, ni que se nos garanticen nuestros derechos y que tengamos todo el tiempo que estar luchando por ellos mientras vemos a otros en retroceso. Y todas estas cosas, vaya, yo en lo particular luego me pregunto cómo es que no estamos haciendo como tal una revolución, o sea, una revolución a lo loco, porque creo que es momento de sacudir a las compañeras y de decir, vamos a darnos cuenta de que esto no es lo que merecemos un país más justo con nosotras, no estamos pidiendo nada extravagante, estamos pidiendo nuestra seguridad, estamos pidiendo salud, vivienda, trabajo, oportunidades, estamos pidiendo vida digna, estamos pidiendo que se hagan valer nuestros derechos, acceso a la justicia, que dejen de asesinarnos, que dejen de violarnos. Eso a mí no me parece extravagante, me parece que es algo que el Estado debería darnos por default. Pero como vemos que no es así, pues toca ahora sí que sacudirnos esa indiferencia y sacudir la indiferencia de las otras, porque definitivamente solo unidas es que podremos empezar a dar pasos hacia adelante en el nuevo mundo que queremos construir para todas y todos, ¿no? Y pues nada, eso es básicamente lo que yo quisiera decir para concluir. Muchas gracias, querida Lucy. Sí, coincido contigo. Coincido totalmente contigo. Creo que no solamente en México, sino que en toda América Latina y en Europa también, en todo el mundo, la invitación que tendríamos que estar haciendo y tendríamos que estar fomentando es a que las mujeres podamos estar generando todos los espacios posibles, no solamente de conversación, sino que también podamos estar haciendo una revolución feminista. Pues a mí me parece que poder ver todas las realidades de los diferentes países que hoy estuvimos aquí conversando es bastante enriquecedor, ¿no? Y nos puede dar cuenta que las feministas cuando decimos que el patriarcado es justo lo que nos afecta en nuestra vida, no estamos exagerando. El patriarcado está presente en todos los países sin importar en qué parte estemos, ¿no? Y que la lucha de nosotras, las feministas, no solamente es importante, sino que es necesaria. Las feministas, de verdad, creo que hemos salvado vidas y creo que hablo ahora sí a título personal, el feminismo ha salvado mi vida y ha salvado la vida seguramente de muchas de nosotras. Entonces, la invitación a que continuemos unidas sin importar fronteras y que continuemos en resistencia. No es la primera vez que lo hemos hecho. Históricamente, las mujeres nos hemos mantenido en resistencia y siempre ha dado buenos resultados. Así que bueno, este conversatorio lo tenemos ya
por terminado. Ya están aquí nuestras compañeras Wendy, nuestra compañera Paola, y por favor, si podemos prender la cámara para la fotito del recuerdo, y agradecerles el poder estar el día de hoy a nombre de la Red Nacional de Refugios. Y pues bueno, agradecerles también por compartir sus saberes y sus experiencias. Muchas gracias, querida Ana Elena, gracias Susana, gracias Sandra, gracias Arusi. Sin duda alguna, pues bueno, la resistencia es la peor pesadilla del patriarcado, ¿no? Y el movimiento feminista seguirá siendo resistente, ha salvado vidas mientras que el patriarcado las arranca. Y bueno, pues han hecho aportaciones sumamente valiosas. Les mando un abrazo sororo y seguiremos resistiendo, insistiendo hasta que la dignidad se haga costumbre. Y bueno, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Las feministas, las colectivas, las organizaciones de la sociedad civil, no somos las enemigas del gobierno, no somos las enemigas del Estado. Es este sistema patriarcal, colonialista, capitalista, opresor, militarizante, colonizador, que por supuesto oprime los derechos de todas las mujeres en todas nuestras diversidades y etapas de vida. Así que bueno, pues estamos resistiendo. Gracias por estar acá con nosotras. Gracias por sus aportaciones, mi reconocimiento a todo su trabajo. Y muchas gracias también a las personas que nos han acompañado. Les mando un abrazo sororo. Muchas gracias, Ana Elena. Perdón. Muchas gracias, a Ana Elena, por haber moderado esta mesa. Y también quiero aprovechar para agradecer la participación de estas increíbles mujeres que han decidido luchar desde sus espacios y desde la colectividad para denunciar las violencias machistas de las que hemos sido víctimas y activar acciones para garantizar el acceso a nuestros derechos humanos. Agradecemos a todas las integrantes activas de la Red Nacional de Refugios, entre ellas Con Decisión Mujeres por Morelos, Espacio Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia, Opciones Dignas, Creativería, Fundación de Servicio Social Apizaco, Por la Superación de la Mujer, API Sureste, Fundación para Equidad AC, entre otras muchas. Gracias por ser parte de esta red feminista que día a día alza la voz y acciona a favor de una vida digna y libre de violencias. Gracias también a todas las personas que han seguido la transmisión hasta este punto. A quienes han estado en algunos momentos lo valoramos mucho. Gracias también a quienes están conectadas de diversos países y diversos estados de la República Mexicana. También agradecemos a Sandra Lair Trejo y Carla María Teresa César Bazán por acompañarnos en esta primera parte de nuestro foro y estar a cargo de la interpretación de lengua de señas. Vamos a tener un momento largo para poder tomar algún alimento, recordándoles que regresamos a las 3:20 horas de Ciudad de México. Estaremos conversando en el segundo bloque sobre los retos en materia legislativa y presupuestaria para garantizar el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencias. También vamos a presentar Julia, un experimento social que cuenta con la colaboración de Eli Moya, cantautora chilena, y Santi Márquez, cantautor uruguayo. Y obviamente contaremos con la presencia de la doctora Marcela Lagarde en la conferencia magistral sobre la importancia y los retos de una agenda feminista para erradicar el sistema patriarcal y las violencias machistas contra todas las mujeres, niñas y adolescentes. Así que aún hay mucha agenda para seguir compartiendo. En este momento iremos a un descanso y nos reencontramos a las 3:20 horas. Buen provecho y en un momento regresamos.